todos, sean bienvenidos a este nuevo video donde estaremos aplicando los conocimientos de bases de datos. Bien, para crear una base de datos, lo primero que necesitamos es un objeto de estudio. En este caso, voy a elegir el objeto de estudio será una persona, en este caso una persona que se llame estudiante. Bien, después, una vez elegido mi objeto de estudio, que es en este caso estudiante, voy a elegir sus atributos. ¿Qué son los atributos? Bueno, los atributos son las características de ese objeto de estudio. En primer lugar, voy a colocar los atributos entonces y voy a elegir a 8 atributos, los voy a ir colocando enumerados. Entonces voy a colocar en primer lugar, elegir como primer apartado un atributo del objeto de estudio que sea el más importante y que este atributo también no se repita en toda una base de datos de los registros. Es decir, puedo yo tener 10 o 20 o 30 o infinidad de datos de estudiantes ya registrados, pero hay un valor que no se va a repetir entre todos los estudiantes y ese valor se le llama o lo conocemos como un número de control. Entonces coloco el número de control como primer atributo, es decir, ese estudiante tiene un número de control. Después de eso voy a colocar que el siguiente atributo será el nombre, voy a colocar también el apellido paterno, seguido del apellido materno. Después voy a colocar la carrera. Voy a colocar el grupo, semestre y número de lista. Ahí está. Bien, he elegido estos elementos, el número de control, el nombre, el apellido paterno, materno, la carrera, el grupo, el semestre y el número de lista. Estos son atributos del objeto de estudio. Un estudiante tiene un número de control, estudiante tiene nombre, apellido paterno, materno, carrera, grupo, el semestre y el número de lista. Voy a elegir mis atributos del más importante al de menos importancia. ¿Cómo elijo mis atributos? Pues del contexto del que estoy hablando. En este caso estoy hablando de un ámbito académico, por eso es estudiante, y voy a elegir a atributos que tengan que ver precisamente con todo lo académico, ya que estoy hablando del objeto de estudio estudiante. Y elijo en primer lugar un atributo en el cual no se va a repetir en todos los estudiantes. ¿Por qué no elijo el primer atributo como el nombre? Porque este nombre se puede repetir entre varios estudiantes, al igual que el apellido materno, la carrera, el semestre, y además también se puede repetir su número de lista. Entonces, al primer atributo, el cual es el más importante, lo voy a conocer como un atributo primario, o también conocido como una llave primaria. ¿Qué es esto? Es un valor único que no se repite en toda la base de datos. Bien, el atributo número de control no se va a repetir, es decir, pueden haber dos estudiantes con el mismo nombre, pero lo que diferencia es su número de control. Entonces, el número de control es un dato único, es un dato, un valor que no se va a repetir en toda la base de datos. Bien, y después los demás atributos que yo tengo aquí los voy a colocar como atributos secundarios. Ahí está. Y los voy a ordenar desde el más importante, el número de control, el nombre, luego en esencia, los datos importantes de ese objeto de estudio que es estudiante, los apellidos, su carrera, su grupo, semestre y número de lista. En este caso tengo 8 atributos. Voy a colocar aquí ahora un ejemplo, número de control. Vamos a dejarlo al final, vamos a dejarle el nombre, vamos a colocarle Juan, vamos a colocarle el apellido paterno, colocarle López, y voy a colocarle el siguiente, Sánchez, carrera, voy a colocarle programación, grupo voy a colocarle 300, semestre voy a colocarle 3, número de lista, no se me ocurre 01, ¿no?
Bien, entonces, del número de control voy a elegir que el estudiante ingresó en el 2019 y voy a elegir las iniciales de sus datos esenciales, que es el nombre de Juan con J, L, López y la S de Sánchez. Y luego voy a colocar aquí los valores de el número de lista, que en este caso será 001, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos pues 10 dígitos. En este sentido, entonces, aquí tengo ya un registro, a esto le llamamos registros, los cuales corresponden a esto. Aquí solamente tengo un ejemplo. Para efectos de ejemplo, pues inventé un número de control a una sintaxis que pues puede ser de nuestra imaginación. Entonces, un ejemplo del número de control. Entonces, aquí ya va a ir definiéndose para cada estudiante un número de control distinto. Ahorita para efectos de ejemplo, pues tenemos esto. Volvemos a repetir. Tenemos al objeto de estudio estudiante y luego elegimos los atributos. Los atributos son las características de ese objeto de estudio. Un estudiante tiene un número de control, nombre, apellido paterno, materno, carrera, grupo, semestre y tiene número de lista. Podemos elegir los atributos que nosotros queramos. En este sentido solo elegimos 8 atributos. ¿Cómo los vamos a ordenar? Desde el más importante al de menos importancia, según correspondan las necesidades de qué es lo que se quiera llegar como objetivo. En este caso, vamos a suponer que estamos realizando una base de datos que nos incluyan los elementos esenciales de un estudiante. No nos interesa ahorita por lo mientras su edad, su estado civil o su estado de salud. Integro aquí solamente los datos esenciales que tengan que ver con el contexto académico. ¿Cómo elijo el primer elemento o el primer atributo de mayor importancia? Lo voy a colocar como un dato que no se va a repetir entre todos muchos registros. Aquí yo tengo solamente un registro, un ejemplo, y puedo tener muchos estudiantes, 1000 o 2000. ¿Cómo voy a elegir el primer atributo? El primer atributo lo voy a elegir porque es un valor que no se va a repetir en todos los registros. Entonces, para cada estudiante tiene un número de control distinto, es único para cada estudiante. Es decir, aunque se llamen igual, pueden estudiar la misma carrera, inclusive el grupo, y pueden estar en el mismo semestre, pero pueden diferir en su número de control, aunque tengan los mismos datos, pero su número de control es distinto. Por eso lo elijo como en primer lugar un número, un atributo en el cual no se va a repetir. A ese atributo se le llama atributo primario, llave primaria, que es un valor único que no se repite en toda la base de datos. Y a los demás los elijo nuevamente siguiendo el criterio del más importante al menos importante. En esencia, después de su número de control, lo importante será conocer su nombre y todos los demás valores de acuerdo a las necesidades de que se me estén pidiendo. A eso se les llama como atributos secundarios. Aquí tengo un ejemplo, el cual ya hemos explicado de este ejemplo. Bien, pues hasta aquí llega este video. Muchas gracias por ver esta sesión.